día a todos los presentes. Muchas gracias por venir. Hoy es el quinto día de las jornadas interdisciplinarias por el 8M, el 8 de noviembre, el día de las y los afroargentinos y la cultura afro, por Ley Nacional 26.852. La Cátedra de Antropología junto a Casa Afro les da la bienvenida. Hoy estamos acá en el MUSAL, el Museo Histórico San Luis, que lamentablemente se desconoce por gran parte de la sociedad puntana que este lugar fue un centro de detención clandestina en la época de la dictadura militar. Y decir las cosas como son forma parte del trabajo que queremos hacer. Entonces, bueno, inauguramos el día de hoy nombrando lo que no siempre se nombra, que forma parte de la visibilización, que forma parte de la conciencia y de la historia de nuestro país. Así como en las otras jornadas venimos hablando sobre cosas que no se han nombrado, cosas que no se han dicho, sobre cosas que se dicen mal, cosas que no se deberían decir. Bueno, hoy abrimos la jornada haciendo un poquito también de memoria de nuestra memoria puntana. Acá en San Luis también tuvimos repercusiones de la dictadura y forma parte de lo que somos, forma parte de nuestra historia. Y quiero recordar que las jornadas están siendo subidas para las redes de Casa Afro y hoy, como es el último día, va a ser el cierre. Para la jornada de hoy nos acompaña Natacha, que les voy a leer una breve biografía de ella. Natacha Justo Laureano es afroargentina, negra, activista por los derechos de las personas afrodescendientes, afrofeminista, técnica superior en intervención en ámbitos de interacción social, trabajadora de la cultura, cofundadora del bloque antirracista Rosario e integrante de la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans, No Binarias, Intersex y otras identidades de expresiones de género afrodescendientes de y en Argentina. Le cedo la palabra a Natacha, espero que disfruten su conferencia. Bueno, buen día. Qué importante, ¿no? Y también cómo son las cosas. Estamos acá en un sitio que reivindica la memoria, ¿no? de un pasado al que como sociedad de alguna manera hemos hecho un pacto para nunca más repetirlo, para que nunca más tengamos una dictadura militar. Y justamente el trabajo que presento hoy, que bueno, que ya lo había presentado en la facultad antes de ayer, también nos habla, ¿no? de la memoria y de la resistencia, así como de todo nuestro país, como ha pensado y diseñado estrategias para sobrevivir, ¿no? a un proyecto de Estado absolutamente macabro, violento, atroz, al que no debemos jamás volver. Y lo mismo esperamos también con nuestra memoria afro, ¿no? Que nunca más suceda un crimen tan atroz como fue la trata transatlántica de personas esclavizadas, y que esto también nos lleve a tomar posturas igualmente críticas y activas, especialmente con otros genocidios que están sucediendo hoy en día, ¿no? Con Palestina, con Sudán, con República Democrática del Congo, que muchas veces pasa, no tenemos el ojo y la mirada entrenada para esto. Así como estos genocidios que no se visibilizan, que no tienen visibilización mediática, como lo que sucede con los pueblos indígenas acá tan cerquita también, ¿no? Que no necesitamos también irnos al
Entonces, que la memoria también sea un acto de justicia para todos, para todas y para todos. Bueno, este proyecto de memoria y resistencia surge en un proyecto de investigación de afroturismo que realizamos con Julia Cohen, que es la directora de la parte de turismo afro en Lunfarda Travel, que es una organización, una empresa de turismo de Buenos Aires, con la idea de también llevar estas memorias, ¿no? Estos legados de nuestras comunidades que han quedado en todo el país, ¿no? Y esto, no tienen esa misma visibilización, nadie sabe. Entonces, bueno, hicimos un trabajito de hormiga muy lindo que tiene, ¿no? Porque no, que tuvo, no terminó, siento que esto está súper vivo todavía. El objetivo principal de romper mitos, ¿no? Creo que todos acá hemos crecido con una idea de que en Argentina no hay personas negras, ¿no? Que Argentina tiene una identidad blanca y europea, que bueno, somos el país más europeo de América Latina. Y bueno, y de alguna forma este proyecto de investigación, estos resultados, nos vienen a dar cuenta de un montón de sitios que no son solamente algo del pasado, que no es algo que quedó atrás, sino que sigue vivo, ¿no? Esta memoria sigue viva en cada uno de los territorios, que la cultura, en tanto componente de la identidad afroargentina, atraviesa del norte al sur, del este al oeste del país. No hemos encarado ningún territorio donde no existiera presencia afro, ¿no? Esto es muy importante porque hemos reproducido muchos estos mitos de que no hay, no quedó nada, los negros se murieron en las guerras, así que bueno, y también como nuestro pueblo se organizó para resistir, ¿no? a este proyecto de Estado que buscó invisibilizar, ¿no? Y para mí es importante que esta presentación también la podamos ver no como algo estructurado en términos de pasado, presente y futuro, sino que en una línea continua, si se quiere, o hasta en una circularidad, ¿no? Donde el pasado también es el presente, también es el futuro, el presente también es el pasado, ¿no? El futuro es el presente. Entonces, bueno, vamos a trabajar desde ese lugar. Bueno, para hacer este proyecto hicimos una investigación muy intensiva que estuvo conformado por la investigación en acervos bibliográficos académicos que están digitales, que están disponibles digitalmente, o sea que cualquier persona puede tener acceso a material investigativo, libros de historia, biografías, ¿no? Noticias en diarios. Ayer hablábamos un poco de las expresiones también culturales, ¿no? De la chacarera, de la milonga, o antes de ayer, ¿no? Y me acuerdo que leí una noticia en un periódico de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, que, bueno, hacía una crítica espantosa al tango, ¿no? De cómo la gente se reunía a tocar tango y que era horrible, que era un ruido. Entonces, bueno, como el tango, como hoy en día representa, creo que el ícono de la identidad argentina más marcado, también en algún momento estuvo completamente desvalorado, ¿no? Digamos, atacado, porque, como sabemos, el tango tiene sus raíces africanas. ¿Bien? Y después, por otro lado, bueno, la documentación oficial también entramos en registros civiles, bueno, en un montón de documentación, especialmente de la época colonial. Toda esta información se puso también en
las entrevistas que realizamos a organizaciones, a referentes de organizaciones sociales, ¿no? Activistas, a investigadores, a trabajadores del turismo, que de alguna manera nos permitieron hacer esta comparación de datos para que el proyecto estuviera sostenido con información fidedigna, ¿no? Con información que se pudiera comprobar, que fuera tangible, ¿no es cierto? Que nos pudiera dar algo de una sustancia más concreta, ¿no? Que no quedara solamente en esto, uy, porque en 1800 pasó esto, pero después nadie sabe si es verdad, si no, que no se puede corroborar con estos relatos, ¿no? La oralidad para nuestros pueblos es un recurso tan valioso como el registro de documentación que trae, digamos, Occidente, ¿no? Que instale Occidente como única forma de verdad, como única forma de legitimar la historia principalmente, ¿no? Esto también sabemos que viene cargado de un montón de sesgos, y etcétera, y etcétera. Entonces, bueno, la oralidad para nosotros también es un recurso igualmente importante. Y bueno, como objetivo del proyecto, bueno, se intenta, se sigue trabajando en el fortalecimiento de los vínculos con referentes y organizaciones sociales, especialmente porque nos hemos encontrado con varias personas que han pensado en proyectos de afroturismo en sus territorios, y bueno, y ver cómo de alguna manera podemos hacer articulaciones también que permitan el desarrollo de estos proyectos en los territorios, ¿no? Esto fue un gran hallazgo también, porque bueno, encontramos también los obstáculos que se enfrentan, ¿no? La falta de financiamiento, el desinterés del Estado, la falta de apoyo, ¿no? Y como muchas organizaciones, muchos activistas quedan en bastante soledad para poder llevar adelante iniciativas tan importantes como estas. Bueno, promover la visibilidad de los territorios, combinar, ¿no? Los elementos turísticos con las narrativas. Las narrativas forman parte de los circuitos de turismo, así que, bueno, es importante. Y bueno, y al final de este proyecto también hicimos una línea de tiempo que, bueno, está buenísima. Perdón la humildad. Pero estuvo muy, muy buena porque, bueno, en esto pudimos hacer una reconstrucción histórica muy, muy interesante, a la que, bueno, muy pocas veces también accedemos a esta información, y en un mapa interactivo que tiene localizados muchos de estos puntos, especialmente aquellos que siguen en pie, que se pueden visitar, digamos, que pueden formar parte de alguna ruta turística, ¿no? Esto, por supuesto, que nos ha llevado a dejar mucha información por fuera, no siempre queremos exponer todo, queremos que esté todo, no siempre se puede, así que bueno, hacer ese proceso de selección fue bastante difícil, y se darán cuenta que no soy una persona de pocas palabras, entonces resumir creo que es de las cosas que menos me gusta hacer en esta vida, pero bueno, la vida obliga. Bueno, el alcance de la investigación, por supuesto, tuvo todo el territorio nacional. Lo que yo hoy les traigo para compartir son las provincias que ven identificadas en el mapa, o sea, en su mayoría vamos a encontrar también algo de información de otros territorios, pero bueno, en esto de la necesidad de hacer recortes, tratamos de hacerlo, de incluir lo más que se pueda, ¿no? Dentro de alguna coherencia. Por ahí se sorprenderán cuando ven Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, Antártida, islas del Atlántico Sur, que es algo que no está en la presentación, pero que me gusta mencionar, que en las Islas Malvinas tuvimos población afrodescendiente, ¿no? Cuando Luis Bernet va a las islas en 1838, si no me equivoco, parte con una gran población afroargentina, ¿no? Si no me equivoco con los números, era
robles. En las islas acontece el primer nacimiento el primer nacimiento de las islas es de un niño afroargentino, y el primer casamiento por civil del país también se da por esta población, por esta pareja afrodescendiente en las Islas Malvinas. Entonces, bueno, esta información no la tenemos, ¿no? A pesar de que Islas Malvinas, la reivindicación del territorio como parte de nuestro país está muy vigente. Bueno, fíjense cómo los sesgos, cómo los recortes también se hacen de una manera que siguen aportando estos relatos de la historia oficial, donde se sigue afirmando que la Argentina es blanca. ¿Bien? Bueno, algunos de los hallazgos interesantes son, bueno, mitos y leyendas. Por ejemplo, en Santiago del Estero nos encontramos con el pacto de Mandinga, con el Comeancas, con el Grandote, que bueno, también es un ser que transita por los patios, va pasando este hombre negro con su traje, ¿no es cierto?, que fue asesinado, y bueno, su espíritu sigue rondando por las calles de la Guanaca, ¿no? Investigaciones propias, muchas organizaciones están llevando adelante investigaciones sumamente interesantes en sus territorios. Iniciativas de afroturismo, esto que les mencionaba recién. Algunos de estos proyectos han logrado tener el acompañamiento del Estado, por lo tanto han resultado muy interesantes. En varios de estos casos esto ha quedado, estas parcerías se han disuelto. En otros, bueno, hubo también una tentativa del Estado de apropiarse de estos recorridos, de estas iniciativas de las organizaciones sociales. En lo que tiene que ver con la investigación documental, encontramos que la mayor documentación está basada en el periodo colonial. Esto sigue ubicándonos de alguna manera en el lugar de personas esclavizadas, ¿no? Como que nuestra historia está simplemente relacionada a la esclavitud, ¿no? Y eso también nos impide ver otros aspectos de las comunidades negras, africanas, afrodescendientes, ¿no? Especialmente de estos legados culturales, estas aportaciones que se han hecho en la ciencia, en las matemáticas, en la astrología, en la astronomía, en la arquitectura, bueno, etc. Las investigaciones arqueológicas también son muy interesantes, voy a compartirles algo de eso. Sobre datos de censos y genealogías no les traje porque, bueno, esto de que hay que hacer recortes. Después, por otro lado, nos encontramos con mucho legado afro en las ruinas de jesuitas de Córdoba y Santa Fe principalmente. En muchos de otros lugares las ruinas de los jesuitas también han quedado destruidas, ¿no? Mucho se ha deteriorado por el mismo paso del tiempo, después de la expulsión de la orden. Haciendas en Córdoba, en La Rioja, que eso vamos a ver un poquito también. Bueno, toponimias que están en Córdoba, que esto, por ejemplo, tenemos el paraje Candonga, Tulumba, el río Calabalumba, lugares que hacen referencia a la existencia, ¿no? O al asentamiento de las comunidades negras, como el Fuerte de los Negros, el Monte de los Negros, el Congo. Hay varios barrios Congo, ¿no? Negrito Quemado y Negra Muerta. Negra Muerta aparece en al menos 3 provincias, en Santiago del Estero, en Jujuy y en Córdoba. Fíjense como, bueno, 3 puntos como bastante alejados, pero sí los ubicamos en un mapa aproximadamente, porque no siempre sus ubicaciones son localizables así desde internet, no más que por el contenido que te pueden ofrecer los lugareños de los territorios, pero te dan como, tienen un sentido de que forman parte de la ruta real, ¿no? Del camino real. Y estos relatos también son muy similares, ¿no? Nos hablan de una mujer
negra que muere en el camino, ¿no? O la de Córdoba es que fue picada por una víbora, la de Jujuy. La historia de Jujuy es muy interesante, que hay un libro sobre ella, se llama Negra Muerta. El apellido es Lermas de la chica, ahora no me acuerdo el nombre, María Laura Lermas, por si lo quieren buscar también. Este libro también hace como una reconstrucción de su historia, porque, por supuesto, hemos quedado por fuera de las historias oficiales, pero bueno, era una soldada del ejército, o sea, su nombre real no existe, o sea, no tenemos registro, pero bueno, que luchó y que dicen que esta mujer era tan grande, que su cuerpo era tan grande, muy alta, muy grande, que no entraba en un cajón y tuvieron que cortarla para poder enterrarla. O sea, fíjense las historias que cargamos, ¿no? Bueno, acá en San Luis también nos encontramos con el Salto de la Negra Libre, también, ¿no? Una leyenda que nos habla también de la resistencia de nuestra gente. Sí. Y te indagar más allá de la xenofobia, ¿por qué la xenofobia, por qué ponerle un nombre a un pueblo? Porque en realidad son como caracterizaciones de determinados territorios que después, por esto mismo de que, bueno, es el barrio donde se juntan todos los negros, queda como el barrio de los negros o el barrio del tambor porque se escucha. Entonces, en esa caracterización de la población que habita ese territorio, de alguna manera pasa a adquirir este nombre. Bueno, el uso mismo de la gente. Sí, como una parte, digamos. Sí, a veces sí. En realidad no. En realidad no, porque nos encontramos con muchos de estos barrios. Sabemos que la población africana, la población afrodescendiente, ¿no es cierto?, aquellos que descienden de estos primeros esclavizados que llegaron a los territorios, por supuesto que no tenían ningún tipo de comodidad, ¿no? Y generalmente estaban relegados a los peores lugares, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito urbano, vivían muchas veces en casillas, digamos, en condiciones muy precarias. Por supuesto que tenían que estar de alguna forma alejados de aquellos lugares como más burgueses o donde habitaba la burguesía. Entonces, esa marginación que en realidad proviene de esa estructura colonial que segrega, ¿no? Y que, bueno, dicen, ustedes son algo horrible, no los queremos ver, no queremos compartir, bueno, instálense donde puedan, como puedan. Y se nombraban, ellos se nombraban. No, y los nombraban, ¿no? Esto, eran nombrados, el barrio de los negros, ¿no? Como bueno, son formas despectivas de caracterizar a la población, ¿no? Pero bueno, estas son las dinámicas sociales que se instalan en la colonialidad y que después se repiten, ¿no? Encontramos muchos barrios del tambor, ¿no? Esto también es súper interesante porque se escuchan los tambores desde toda la ciudad, entonces, bueno, queda esa caracterización de ese territorio. Entonces, bueno, es una forma de segregación, pero dentro de un mismo ámbito urbano, de alguna forma. Entonces, bueno, es interesante ver y analizar cómo se organizaban las sociedades. Después, otra cosa interesante de que estos puntos o estos territorios donde esta población se congregaba o donde mayormente estaba localizada, después eran también expulsados de estos territorios, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en San Telmo. San Telmo es un barrio negro, ¿no? De origen negro. Después, cuando esa zona empieza a tener mayor valor inmobiliario, hay una necesidad de expulsar lo feo, ¿no? Que es lo que vemos con las villas, ¿no es cierto?, con asentamientos precarios. En realidad se instalan en los márgenes justamente porque siguen operando como una forma de, bueno, los mandamos para lo lejos, para que nadie los vea, pero bueno, tampoco nos ocupamos de las necesidades de esa población, ¿no? Porque son parte de una población. Pero bueno, más o menos se entiende bien.
Nos encontramos con cementerios también que tienen, ¿cómo se llama? Arte mortuario africano, eso también es muy interesante. Festividades, ¿no? Bueno, y un montón de producciones audiovisuales, de marcos normativos que también vienen de la mano de la lucha de nuestras comunidades, ¿no? Acá les traigo algunas fotos de museos. En Santiago del Estero es el Museo del Comeancas. Este museo es muy hermoso porque aparte tiene una escuelita, una escuela popular, ¿no es cierto? En Corrientes es el Museo de Cabral y en Santa Fe el Museo de Cayetano Silva. Bueno, en los museos de Córdoba, estos son los que les traje acá, son todos museos urbanos, ¿no? Después están las ruinas jesuíticas, más en el ámbito rural, pero bueno, estos museos tienen mucho legado afro, ¿no? Y forman parte también de circuitos. En algunos de estos museos todavía se encuentran aparatos de tortura que fueron utilizados hacia las personas negras. Bueno, la Mona, el Museo de la Mona Jiménez, también una figura reconocida, afrodescendiente, que bueno, también llama la atención, bueno, en referencia del Cuarteto de Córdoba. En Buenos Aires también nos encontramos con el Museo Nacional, que está ahí cerca del Parque de Sama. En Chaco, el Museo del Hombre Chaqueño, que es un museo que logra hacer varias parcerías y articulaciones con la organización de afrochaqueñas. Esto también es interesante, poder nombrar cuáles son aquellas instituciones que acompañan nuestros proyectos, ¿no? Bueno, en Santiago del Estero, en Corrientes, en Entre Ríos, el Museo de Casa Aedo, que tiene, este museo fue declarado sitio de la memoria afro, donde uno de sus descendientes hace una recopilación, una recuperación de cartas, de documentos que evidencian el comercio de esclavizados que funcionaba dentro de esta casa, ¿no? Compra y venta de personas esclavizadas. Bueno, en Santa Fe tenemos la casa del Museo Cayetano Silva, que es la casa donde él por primera vez toca la melodía, ¿no?, de la marcha de San Lorenzo. Un artista increíble, increíble. Sí, disculpame, yo soy de Venado Tuerto. Ya me voy. Y está la banda. Exactamente, en Venado Tuerto está la estatua, está el mausoleo de Cayetano. O sea, Venado ha hecho un trabajo hermoso y de recuperación de esa memoria. Así que queremos mucho a Venado Tuerto. Lo ha buscado, digamos, lo ha visibilizado y enaltecido la figura. Exacto. Bastante hipócrita. Sí. Y ahí también lo que pudimos observar fue que hubo mucho apoyo de la comunidad también para esto. Así que fabuloso. Fabuloso. Y en la casita de Tucumán, que es donde se firma, ¿no es cierto?, la declaración de la independencia de la Argentina, encontramos la foto de la capitana María Remedios del Valle, junto a Belgrano, ¿no?, el padre y la madre de la patria, que para nosotros también es maravilloso que una figura tan importante como María Remedios del Valle esté en un lugar importante también protagónico. Estas dos últimas fotitos, que son dos flyers del Museo Casa Aedo, el primero trae el recorte, ahí abajo, que no van a ver, ahí, es una nota del diario, un recorte del diario, donde dice que falleció la última reina africana que vivía ahí en Gualeguaychú. Bueno, y esto que les comentaba, que el museo fue reconocido como sitio de la memoria afro. Sobre los sitios arqueológicos, acá arriba les traigo dos fotos de las haciendas jesuíticas de Córdoba. Acá abajito, acá pueden ver una hacienda en La Rioja. Acá tenemos unas piezas recuperadas en el medio, ¿no?, que está
están en Tucumán, y ahí, abajo de todo, son piezas de Arroyo Leyes. ¿Bien? Bueno, de Córdoba tenemos estos sitios, estas haciendas que han sido comercios enormes, tenían producciones grandísimas de todo lo que se puedan imaginar, ¿no? Cultivo de un montón de árboles frutales, de uva, se hacían producciones de vino, digamos, había muchísimo trabajo, aparte del ganado, ¿no es cierto? Y en una de estas haciendas, creo que es la de Alta Gracia, si no me equivoco, se encontraron piezas, las tejas musleras, ¿no? Las tejas musleras son las tejas de los techos que se hacían sobre los muslos de las personas esclavizadas, ¿no? Entonces tienen como esta particularidad que son bastante irregulares, tienen formas y tamaños distintos, ¿no? Esto responde a los diferentes cuerpos de las personas que estaban en este trabajo. Una organización de Córdoba hizo un trabajo también, una apuesta artística, donde hicieron también toda una reconstrucción de estas tejas, donde hicieron todo este trabajo de atravesarlo también con sus propios cuerpos, lo que era esto, ¿no? Hacer tejas. En Catamarca no les traje la foto porque, bueno, no entraba en la diapositiva. Ya les dije que tengo problemitas para resumir, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Pero quería traer el ejemplo de Catamarca porque para mí fue una revelación muy impresionante, primero de la organización de las comunidades negras y después también cómo funciona todo el aparato del Estado, ¿no? Ahí en Catamarca, una señora, ¿no?, con mucho dinero, muere y deja en su testamento registrado que los esclavizados que ellas tenían que seguir, digamos, trabajando para el cuidado del santo. Entonces estas comunidades viven muchos años, siguen teniendo hijos, siguen como creciendo razonablemente en ese mismo territorio, encuentran evidencias de que estas familias que ocupaban este lugar estaban organizadas matriarcalmente, que eran las mujeres las que hacían los comercios en el pueblo, que vendían sus producciones, aquellas que alquilaban también el uso del agua porque no tenían permitido usar el agua del río, ¿no?, como cualquier persona. Y viven muchos años con tranquilidad, ¿no? Siendo esclavizados al servicio del santo, pero sin esa presencia del blanco, del colonizador, del amo. ¿Qué pasa? El arzobispado de Tucumán hace el reclamo de esta gente para poder venderlas, ¿no? Si bien, recuerden que estaba en el testamento que no podían ser vendidas, ellos logran hacer esta venta, ¿no? Lo sacan de ese lugar. Esta comunidad lo que hace, que a mí esto me pareció fabuloso y también nos da cuenta de cómo nuestro pueblo fue muy estratégico en el uso de las herramientas que tenían, especialmente en el manejo de las herramientas legales, que hacen una denuncia a Buenos Aires, ¿no?, haciendo este reclamo de que no podían ser vendidos. O sea, actúan para defender su derecho de seguir estando ahí. Bueno, imagínense los tiempos, las distancias de la época, cuando la denuncia llega a Buenos Aires, el arzobispado ya había hecho lo suyo y ya había vendido toda esta comunidad, ¿no? Pero bueno, acá también solemos escuchar que Argentina tuvo una esclavitud tranquila, que no fue tan violenta, que fue blanda. Bueno, por supuesto que no. Acá en La Rioja, en esta hacienda del Saladillo, es una hacienda que fue recuperada, ¿no? Sus ruinas fueron recuperadas. Y bueno, y por la tenacidad también de una persona que de alguna forma se le metió esa idea en la cabeza y trabajó para eso. Hoy en día también es un sitio turístico. Y ahí se encuentra también que había mucha población esclavizada,
desde los 12 años ya eran obligados a trabajar y a capacitarse en oficios, ¿no? Entonces, bueno, vemos como este discurso también se cae ante la evidencia. En Argentina la esclavitud fue igual de cruel como en cualquier otro lugar, y nuestro pueblo también fue muy estratégico, fue muy inteligente para poder utilizar las herramientas que tenían a mano, incluso el uso, ¿no?, de esta imposición del catolicismo como forma de resistencia, ¿no? Sabemos que las personas esclavizadas no tenían libertad de cultuar aquello que cultuaban en sus tierras, en sus orígenes. Entonces, bueno, tuvieron que buscar formas creativas de camuflar todo esto, ¿no? Entonces, el papel de la Iglesia Católica fue muy bien utilizado para poder convertirse en estrategia de supervivencia. Y un caso muy tremendo de lo que fue el racismo, de lo que fue el racismo científico, tiene que ver con Arroyo Leyes en Santa Fe, que son estas piezas de cerámica que ven ahí abajo. Estas piezas fueron encontradas entre 1928 y 1831 en un territorio indígena, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando arqueólogos, historiadores llegan a estos territorios, encuentran estas piezas, no tuvieron mejor idea que decir, esto es una imitación, vamos a destruirlo. Entonces, bueno, baja esta idea de que solo podría haber sido una imitación del arte de cerámica de las comunidades indígenas. Destruyeron muchas piezas, ¿no? Demora casi 50 años en que se le otorgue la identidad que tenía. Entonces, para nosotros Arroyo Leyes es un verdadero quilombo, ¿no? En estos sitios que operaron, ¿no es cierto?, para garantizar la supervivencia, donde se pudieron pensar y diseñar estrategias, y esto se da también en comunión con este pueblo indígena, ¿no? Si no me equivoco, eran mocovíes. Quiero decir mal, pero estoy casi segura que sí. Bueno, lo que se encontró ahí en estas piezas de cerámica, muchas urnas funerarias, no encontraron muchos restos humanos. Entonces, bueno, también funcionó como un cementerio de personas esclavizadas con el arte, digamos, de los orígenes de las personas que habitaron ese lugar. Así que Arroyo Leyes hoy es un sitio que no tiene ningún destaque por el gobierno, digamos, no tiene una señalización del lugar donde fueron realizados estos hallazgos. Muchas de estas piezas están distribuidas en diferentes museos. Entonces, bueno, todavía ese racismo sigue operando, lamentablemente. Bien. Acá les traje algunas imágenes también que conforman la identidad afroargentina. Este cuadro que ven acá es muy famoso, probablemente lo conozcan, que es de Rosas junto a los negros candomberos. Bueno, Rosas fue muy criticado también por eso. En el medio vemos la marcha de los bombos que sucede en Santiago del Estero, y la última fotito tenemos a el Negro Argós, un gran referente de las comparsas carnavalescas en Santa Fe, que ahora les voy a contar un poquito. Bueno, sobre los candombes, decimos candombes no en plural porque hay una diversidad muy grande de esta expresión cultural. Encontramos registros de que por lo menos hasta 1890 en Carmen de Patagones existía el candombe. Esta población se juntaba a las márgenes del río para tocar sus tambores, ¿no? Esto es lo que les comentaba, lo de los barrios del tambor. Era una nomenclatura genérica, por lo tanto no es que había un solo barrio del tambor, hubo varios barrios del tambor en distintos puntos del país. Encontramos en Córdoba, en Buenos Aires, en Entre Ríos también.
Y el candombe afrointervaleño de Entre Ríos, hace poquito, fue declarado Patrimonio Inmaterial Cultural. Así que bueno, ese también es una gran conquista, un logro inmenso de la Asociación Civil Entre Afros, que lograron, bueno, y que vienen logrando también mucho reconocimiento de la población africana afrodescendiente en este territorio. Tenemos el candombe afroporteño, que especialmente ha sido resguardado en manos de las familias, dentro de las casas. Hoy una de las familias referentes de esta expresión es la familia La Madrid. Tenemos a María Elena, que es una señora hermosa de 91 años, que hace muy poquito lanzó un disco de candombes que ella escuchaba cuando era niña. Entonces, el candombe afroporteño solamente ha sido posible que sobreviviera ante un Estado extremadamente opresor, ¿no es cierto?, y que ha hecho lo suyo para eliminarlo, porque bueno, no se podía salir con los tambores a la calle, y pudo sobrevivir gracias a que se resguardó adentro de las casas, ¿no? Y el candombe afro-uruguayo vemos que es el que mayor expansión ha logrado. También hay que decir que viene mucho de la mano de aquellos afro-uruguayos que vinieron refugiándose de la dictadura también en Uruguay. Y bueno, y esto ha prosperado, ha crecido un montón. Hoy en día también la lucha es contra la deformación de las expresiones culturales, especialmente cuando caen en las manos equivocadas, en manos de quienes no conocen, no se involucran con la historia y apenas siguen, nada, solo fetichizan, qué copado el candombe, vamos a tocar y hagamos cualquier cosa. Eso sigue sucediendo y es una lucha que se está dando. Bueno, los carnavales también tienen una larga tradición en todo el territorio. Creo que nada, es algo maravilloso también porque no se puede negar que tiene gran influencia negra, y por más que hayan traído las celebraciones del carnaval intentando, ¿no?, traer una similitud, ¿no?, en esta búsqueda del proyecto de Estado blanco europeo, de traer esos carnavales europeos de Venecia, ¿no? Todo eso, bueno, afortunadamente salió todo mal y todo bien para nosotros, ¿no? Donde las clases populares se han apropiado de esto y han logrado también instalar sus ritmos, instalar su cultura, sus cosmovisiones en las murgas, ¿no es cierto?, en el candombe, que tienen, bueno, mucha relevancia en los carnavales, ¿no? Y en esto están los negros santafesinos, ¿no? Que, hola, ¿cómo te va? No, era el negro Olivos, Demetrio Acosta. Esas charlas, ¿no?, que a veces tenemos con amigues, que parecen locuras, que decimos, bueno, que estamos flasheando un viernes a la noche. Bueno, se reúnen un par de amigos y todos tocaban algo, cantaban un poco, qué sé yo. Sacan la comparsa Los Negros Santafesinos en 1901. Esta comparsa fue un éxito total. No solo en Santa Fe, sino que también se cruzaban entre ríos y pasaban por las casas cantando, ¿no?, agregando a la gente, a las familias. Bueno, era una cosa, imagínate, yo me lo imagino, ¿no?, como algo hermoso. Esta comparsa llegó a tener 200 integrantes, así que imagínense lo grande que fue. Ganaban todos los premios, siempre, ¿viste?, eran mejores, no hay otra forma de decirlo. Y bueno, y funciona, tiene ininterrumpidamente por casi 50 años, así que cuando fallece el negro Olivos es que esta comparsa se desarma. Así que, bueno, la verdad es que encontrarme con esta historia fue hermosa, porque imagínense, yo nací en la provincia de Santa Fe, no tenía ni idea cómo esto todavía sigue oculto, pero bueno, la Lucy
que es una gran referente de nuestro movimiento, ha hecho un trabajo de investigación muy hermoso junto a su esposo ya fallecido. Iniciaron un trabajo de investigación y en esto han podido entrevistar a muchos que hoy son muy viejitos, o hasta el 2010 eran muy viejitos, y recuperar muchos de estos cantos, de estas tradiciones, y saber, bueno, cómo era la comparsa. Bueno, después lo que es la marcha de los bombos, el bombo legüero es un instrumento que también nace de la mano de las personas esclavizadas cuando vienen por el Camino Real, ¿no es cierto?, y llegan a Santiago del Estero, se encuentran con troncos caídos, con animales muertos, y a partir de esto empiezan, o surge, ¿no?, le dan nacimiento al bombo legüero. En esto, bueno, también entendemos que hay una conjunción entre los pueblos originarios, la influencia europea, también ya con la guitarra, lo que va dándole forma a lo que es la chacarera, ¿no? La chacarera también surge por el gato. Entonces, bueno, son ritmos que indudablemente, no solo por su estructura musical, sino también por los instrumentos que utiliza, no se puede negar la influencia negra. Tenemos también la semba, no traje para hablar de tango, de milonga, porque bueno, también me parece que eso ya está bastante instalado. La semba, por ejemplo, es una expresión cultural que no se conoce mucho, tiene mucha relevancia en el contexto del marco de las celebraciones de San Baltasar, principalmente en Corrientes. Vemos también que hay una recuperación de esta expresión en Chaco, y es muy curioso. También en YouTube pueden encontrar una recuperación de alrededor de 7 canciones de semba, con un tambor muy grande que se toca con 2 personas, una de cada lado, y no se tocaba desde la década del 30, entonces bueno, también corriendo riesgo de perderse. Y sobre el arte también encontramos en Corrientes la ciudad de los murales, que también hace toda una puesta en escena de la cultura y de la identidad correntina, y en ello también encontramos parte de estos paseos con identidad afro. En Santa Fe también tenemos el Paseo de las Tres Culturas, que esta también fue una lucha y un gran logro de la Lucy, con la Casa Indo-Afroamericana, que ella dirige, que ella preside. Mirta Toledo es una artista plástica muy reconocida, Maga Pérez también, no solo una gran artista, sino que una gran referente del movimiento afro en Argentina. Y ahí les traje también unas pinturas para que vean de Mirta Toledo. Ahí tenemos a Maga, que pintó a la capitana María Remedios, y ahí en la última fotito, capaz que no se ve muy bien, pero esta es en una capilla de Corrientes, de San Baltasar, con el tambor que se toca de los 2 lados, un tambor muy grande. Bueno, y esto también sirve para enganchar con los cultos. Acá encontramos a San Nicolás de Bari, que está en una iglesia en La Rioja. San Martín de Porres, que fue el primer santo negro traído a las Américas. Que bueno, yo no voy a hablar mucho de estos 2 santos porque la verdad es que no sé mucho de tradición católica. Si les digo, les miento. Pero bueno, sí me parecía importante también traerlos porque son santos negros. Los santos negros también han sido utilizados para que la población esclavizada se pudiera sentir identificada con un santo y, bueno, de alguna manera seguir instalando esta idea de la Iglesia Católica, Dios y Jesús como único camino de salvación. Y después, por otro lado, les traje al Señor del Buen Camino, que esta historia siempre me divierte, me encanta, me la puedo imaginar muy bien, que viene también es de Entre Ríos esta historia, y nos trae la historia de la doña Machenga. Marcelina Meneses era una señora negra que trabajaba fabricando escobas. Entonces, en una de estas
salida, ¿no? Buscar palos para sus escobas, se encuentra que parece como un Cristo crucificado, pero que no tiene la cruz. No sé si se llega a ver bien en la foto. No tiene la cruz, entonces es un santito de bronce, entonces ahí se ve negro, ¿no es cierto?, por la misma, por el mismo metal, ¿no es cierto?, el proceso de oxidación del metal que lo va dejando oscurecido, pero que si se limpia queda bien doradito. Entonces, bueno, ella le dice que es el señor del buen camino. Y empieza a hacer esta doña Machenga, que también era una curandera del lugar, le hereda también a su hija Silvana sus dones. Bueno, y ambas curaban el mal de ojo, el empacho, bueno, todo. Y entonces armaron una procesión y salían con este santito en la escoba, con un montón de cintitas de colores, especialmente en épocas de sequía, para pedir la lluvia. Entonces se hacían toda una vuelta por el pueblo y atrás acompañaban chamameceros, ¿no? Promeseros. Entonces, bueno, yo me imagino como todo ese ritual también muy lindo, encabezado por una señora muy viejita con su palo de escoba y el santito. Así que, bueno, es muy, muy hermoso. Y, bueno, San Baltasar también me parece que merecía un slide entero. Porque, bueno, San Baltasar también para mí es un gran símbolo de la resistencia, de la creatividad y de la memoria negra. Encontramos cultos de San Baltasar principalmente en Corrientes, en Misiones y en Chaco. Entonces, bueno, acá tenemos en Corpus Christi, que es en Misiones, hay una festividad también que sucede, que es bastante grande, y dice que viene traído, ¿no?, este santo en manos de una mujer afroparaguaya esclavizada, ¿no?, que, bueno, servía como dama de compañía a Madame Elisa Lynch. Entonces, bueno, ella es la que da inicio al culto a San Baltasar y que es sostenido por sus descendientes. Entonces, son muchos años, más de 100 años de tradición. En Laguna Argüello nos encontramos con el culto a San Baltasar con alrededor de 300 años, ¿no?, en Chaco. Entonces, es una festividad muy grande. Y también es muy lindo cómo se organiza la comunidad, que el 5 se celebra en Laguna y el 6 se celebra en Corrientes, ¿no?, para que se pueda participar desde ambas ciudades, en conjunto también. Bueno, y esta... Una consulta, ¿en Corrientes sería en Corrientes Capital o es en algún...? Corrientes Capital y en varias localidades también de Corrientes. Y acá les traje algunas localidades de Corrientes, como Empedrado, Concepción, Yaguareté, Corá, y la capital, Corrientes Capital, donde se celebra. Estos relevamientos que yo les comentaba, que las organizaciones y activistas afrodescendientes vienen realizando, entre ellas afros.com, creo que es la organización, que es Afro Corte Corrientes, vienen haciendo un relevamiento de las familias, y ya son decenas de familias encontradas que cultúan a San Baltasar. Algunas celebraciones son más grandes, otras celebraciones son más pequeñas y se dan dentro del ámbito doméstico, pero todas celebran a San Baltasar. Sí. Y te hago otra consulta, en Misiones, Sí. ¿también es en la parte de capital o hay, por ejemplo, yo soy, digamos, de Misiones, pero de Santana? Ajá. Y por lo que yo estuve averiguando, bueno, ahí hay unas ruinas jesuitas. Y bueno, justamente todo ese lugar tiene lo que es comunidades, digamos, más bien, bueno, hay varias comunidades indígenas, creo que las guaraníes, sobre todo, por estar tan cerca de Paraguay, pero me parece que, bueno, que estoy como haciendo un recorrido identitario y también sé que mi bisabuelo es afro, entonces por eso es como que te voy consultando para... Mis padres en ese momento no están vivos, entonces yo estoy como... Bien, bueno, hermosa tu pregunta, hermoso tu camino, así que celebro mucho que podamos hacernos estas preguntas. Este culto a San Baltasar
de Misiones es en la localidad de Corpus Christi, ¿sí? Tiene ese nombre la ciudad, no es en Posada, ¿bien? Pero sí te puedo decir que Misiones tuvo mucha población afrodescendiente, especialmente que venían de Brasil, ¿no? En Argentina se da la abolición de la esclavitud en 1853 y en Brasil se da recién en 1888. Entonces, muchos de estas personas huían de Brasil y se instalaban acá. Encontramos muchos de estos relatos, tanto en Misiones como en Corrientes, Entre Ríos, ¿no? Como haciendo que les voy a traer un caso también muy fuerte de Entre Ríos. Pero después te puedo contar un poquito más sobre algunos hallazgos que hicimos en Misiones para ver si te sirve también en esta búsqueda. Gracias. Bueno, y acá les traje estas 3 imágenes de San Baltasar. La primera es de Corpus Christi, en Misiones, de Laguna Argüello en Chaco y en Baltasar, la capilla de San Baltasar Sur en Corrientes. Bien. Y acá está el caso de los manecos en Entre Ríos. Manuel Gregorio Evangelista, fue una persona esclavizada que vino huyendo con su familia de Brasil. Lo que es muy impresionante, y les traigo la imagen para que ustedes también puedan pensar e imaginarse en las condiciones que llegaban y la desesperación también que implica buscar la libertad, ¿no? Y qué no estaríamos dispuestos a hacer para encontrar nuestra libertad. Esta familia viene en una carroza abajo de un montón de cuerpos muertos y así logran pasar. Entonces imagínense todo un trayecto abajo de muertos para poder sobrevivir y para poder huir de la perversidad que fue la esclavitud. Y una consulta, esos muertos serían tipo como cuando, no sé, en Cordero, cuando, bueno, justamente hay la masacre, el asesinato y poder huir de esa forma, digamos, para salir de esa esclavitud. Venir en una carroza con un montón de cuerpos. No. Pero bueno, y acá también tenemos un gran ejemplo de cómo opera el racismo, ¿no? Como este proyecto. Impune también eso. Claro, por supuesto que sí. Totalmente impune. Sí, Que sigue hasta el día de hoy. sí, hasta ahí. Entonces, bueno, los manecos se instalan en un paraje bastante deshabitado, por supuesto, porque tenemos que pensar que así como ellos subían, también había personas que los perseguían para poder devolverlos a la esclavitud. Entonces, bueno, se instalan en un territorio prácticamente despoblado que se llama La Capilla. Hasta el día de hoy, en el lenguaje coloquial, la gente que nace en ese lugar, que ahora les voy a decir el nombre, se dice que es capillense, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó instalado esto? Bueno, entonces esta familia se instala acá, bueno, se desarrolla, tienen toda su vida como pueden, ¿no? Instalan en el patio, don Manuel trae una semilla de un árbol muy significativo para él, lo planta, abajo de este árbol se dan un montón de celebraciones, ¿no? De toques de tambores, también había otras familias, porque fueron llegando otras familias también esclavizadas, bueno, se arma como una pequeña comunidad ahí, y por lo tanto también necesitaban un lugar donde enterrar a sus muertos, y está el cementerio de los manecos. Este grupo de poblacional era llamado de los manecos. En este cementerio todavía se pueden ver alrededor de 26 cruces, está bastante desmejorado, le falta inversión, le falta, bueno, como una puesta en valor. Se viene haciendo algún trabajo para ello, pero bueno, todavía sigue faltando. ¿Qué pasa? A principios de 1900 hay una gran
migración del pueblo judío. Y bueno, se instalan, el pueblo crece un montón en manos de este pueblo. Y bueno, y uno de los idealizadores de este proyecto, porque hay, en Entre Ríos hay varios pueblos judíos, que bueno, tienen sus iglesias, pero no sé. Mezquitas. Eso, mezquitas. Bueno, y toda su historia, su cultura, están en varios de estos pueblos. Entonces, este pueblo, La Capilla, en 1968... Judíos es sinagoga. Ah, Aquí ahí va. Ah, ok. Yo digo religión. No, yo también, yo tampoco. De hecho, yo Idem. Claro. entiendo todo esto de justamente la colonización desde el cristianismo y de hecho eso también fueron cosas que me despertaron a mí de decir, Hacer algo que a mí preguntas. no me cierra. O sea, a mí Claro. de hecho de chica me hicieron hacer comunión, confirmación y era como, yo entraba a la iglesia y me sentía mal. Ujú. Y me decían, tipo, no, bueno, confesarte porque algún pecado. Yo no pecado, o sea, veo algo que me lo muestran muertos, sangrando, o sea, no me representaba nada. Terrible. Y bueno, eso también digo, ¿no? Como esa resistencia a todo lo que tiene que ver con la religión. Ujú. Sin respeto, Pero- trato de Sí, por respetar, supuesto, sí, hay que obviamente, respetar eso. y pero hablar. eso también es algo que, digamos, Ujú. me cuesta muchísimo a veces ver todos los conflictos a los que llevan, ¿no? Las Bien. diferencias. Entonces, este pueblo pasa a llamarse Ingeniero Sájarov, ¿no? Entonces vemos cómo se invisibiliza esta población que ya había llegado hace mucho tiempo antes, que ya tenía un nombre, no son parte, digamos, de las discusiones que llevan adelante para poder hacer este cambio de nombre. Esa es una lucha que siguen llevando hasta el día de hoy los manejos, que siguen estando en este territorio. Siguen haciendo actividades, siguen dándose a conocer, ¿no? En eso también está el patio de los manecos, donde bueno, sus descendientes también siguen sosteniendo ese legado ancestral. Así que los manecos, bueno, es un caso también muy emblemático de esto, las estrategias de supervivencia y cómo la colonización sigue operando en múltiples formas y en múltiples lugares, ¿no es cierto?, que siguen aportando a la invisibilización, al ocultamiento de nuestra historia. Después en otros cementerios también encontramos el legado afro a partir del arte mortuorio, bien. Y encontramos, por ejemplo, en La Pampa hay varias de estas cruces que no están identificadas, pero bueno, se puede ver, por ejemplo, acá en esta parte de abajo. Esto tiene un nombre, se llama Adinka, es una sankofa, que esto es arte del pueblo Akan, en Ghana, que bueno, también es una serie de simbología que tiene un montón de significados, leyendas, mitos, consejos, bueno, hablan de toda la cultura del pueblo. En Córdoba también lo encontramos. Y en Misiones, que por lo que podemos ver está bastante desmejorado. En Misiones hay varios cementerios que dan cuenta, ¿no?, de la existencia de aquellos pueblos negros que habitaron, que vinieron fugados, muchos de ellos, y bueno, y que siguen estando, porque sigue existiendo, sigue, y aún en las condiciones más adversas se sigue sobreviviendo. Y sobre el tema de los cementerios también, de Misiones, hay también una reconstrucción de todos estos caminos que hacía la población esclavizada. Y también te recomiendo un libro de Nélida Wisnek que cuenta el trayecto de su familia cruzando el río para llegar a estos territorios en búsqueda de libertad, ¿no? Cómo se instala. El libro se llama No te olvides de los que nos quedamos. Y aquí les traje también algunas imágenes de la resistencia negra y a la Lucy, esta referente que les comentaba recién, en la casa indo-afroamericana. En el medio podemos ver una escultura de María Remedios del Valle, en una escuela de La Pampa. Esta escultura fue vandalizada hace poco
realmente sufrió un montón de daños y afortunadamente la comunidad se pudo organizar rápidamente para reconstruirla. Y en la primera foto les traigo, esta es una imagen, una placa memorial en la Plaza San Martín, en la ciudad de Córdoba. Y este memorial es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, si ustedes observan ciertas dinámicas de las ciudades que por ahí tienen todavía un legado colonial muy fuerte, que van a ver una plaza central, el cabildo, la iglesia, ¿no es cierto? Todo ahí junto en una manzana, una serie de manzanas todas pegaditas. Que no es el caso, no es la excepción en Córdoba. Entonces, enfrente del cabildo, que era un lugar donde se comercializaba personas, se movía un gran mercado, no solo verduras, productos se comerciaban ahí, sino que también personas, ¿no? Era un mercado de personas esclavizadas, tanto en el Cabildo como en la Plaza San Martín. Y en esa plaza justamente está registrada la primera venta de una pareja de esclavizados, ¿no? Yomar y Pedro, si no me equivoco, el 27 de abril de 1588. No entendí, eran vendidos para ser esclavos. Ya venían esclavizados y ahí venían secuestrados con estos fines de esclavitud y ahí eran vendidos como un objeto, ¿no? Para seguir siendo esclavizados. Así de absurdo. Antes, no te quiero interrumpir, ¿me volvés a repetir el nombre del libro? Sí, se llama No te olvides de los que nos quedamos. Igual después si querés te lo paso. Así que bueno, en conmemoración y en recordatorio de estas dos personas, hoy se celebra el 27 de abril el Día de los Afrocordobeses. ¿Bien? Esto también ha sido una lucha y una conquista de las organizaciones sociales, en especial de Mesa Afro Córdoba, que también vienen realizando un trabajo de visibilización de las comunidades negras en Córdoba. Y bueno, sobre estos procesos de lucha y de resistencia, lo que nos deja un poco es que a lo largo y a lo ancho del país encontramos organizaciones sociales afrocentradas, ¿no? Que luchan contra el racismo, que luchan también para visibilizar la historia y la cultura que heredamos de aquellos que nos antecedieron. Esto es un camino bastante duro, ¿no es cierto? Porque no es fácil recuperar aquello que te robaron, ¿no? Aquello que quedó visto como negativo, aquello que había que eliminar, aquello que había que, bueno, sacar de la narrativa nacional, ¿no? Argentina llevó adelante un proyecto de Estado que tenía por objetivo que sea blanca, que sea progresista, que se asemejara a Europa. Este proyecto infelizmente fue bastante exitoso, pero bueno, siempre quedamos, ¿no? Los rebeldes, si se quiere, aquellos que, bueno, luchamos también para revertir estos mitos, para revertir también estos discursos que se instalaron en los que los negros morimos en las guerras de la independencia, de que morimos con la fiebre amarilla, bueno, un montón de relatos que han reforzado la narrativa de cualquier persona, del vecino, de la familia, de los docentes en las escuelas, ¿no? De que en Argentina no hay negros, y bueno, sí hubo, la esclavitud fue igualmente perversa, cruel y dañina, eso sigue existiendo hasta el día de hoy, por eso también es necesario que tengamos estos espacios de diálogo donde, bueno, podemos seguir indagando, podemos seguir cuestionando también en qué lugar nos hemos quedado, ¿no? En esta historia. También encontramos que la mayoría de las organizaciones están lideradas por mujeres, no todas, por supuesto, pero la gran mayoría sí. Esto también nos trae estos indicios de cómo las mujeres hemos sido las principales sostenedoras de la cultura, las principales
principales organizadoras de las comunidades. Y este movimiento se viene fortaleciendo y creciendo, incorporando también la mirada del movimiento de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, no binarias, intersex y otras identidades de género, afrodescendientes, ¿no? Donde podemos incorporar otras miradas también, por supuesto, de las personas migrantes que vienen contribuyendo muchísimo, no solo desde ahora, sino que desde siempre, ¿no? No podemos decir que esto empezó desde ayer o en la década del 90, sino que bueno, las comunidades negras que han llegado al territorio siempre han hecho aportes inmensamente significativos y que nos han enriquecido. Por supuesto que todavía tenemos puntos a fortalecer, como es bueno incluir o seguir investigando más, qué sé yo, sobre las mujeres afrodescendientes con discapacidad, de seguir indagando sobre otras intersecciones, qué sé yo, mujeres negras en la ruralidad. Creo que todavía nos falta bastante generar conocimiento, generar acercamiento, pero bueno, venimos haciendo un gran trabajo realmente. Uno de los fuertes también del movimiento viene siendo en la cultura y en la educación. Seguimos expandiendo y necesitamos transversalizar esto en todos los ámbitos sociales, especialmente en el ámbito de la política, donde hoy no contamos con representantes que puedan alzar la voz por nuestros derechos o que puedan incorporar en sus narrativas y en sus políticas nuestras luchas, nuestras necesidades. Y bueno, ante la opresión, resistencia, siempre. Estuvimos viendo cómo nuestras comunidades a lo largo de la historia han resistido, han creado estrategias. Esto, no sé si vieron esta sancofa de las cruces, las vamos a poder identificar en las rejas de las puertas, en las puertas de las iglesias también podemos encontrar un montón. Esto también ha sido como un mensaje codificado, ¿no es cierto?, de nuestros antepasados para poder seguir diciendo que estuvieron acá. Bueno, miren que les estamos dejando un montón de info codificada, y por eso a mí me encanta pensar en esto como la inteligencia que ha tenido nuestra comunidad en buscar diversos caminos para sobrevivir, para no ser eliminados de la historia, ¿no es cierto? Y en eso también se organizaron en las cofradías, en las iglesias, ¿no es cierto? Que, bueno, esta organización también ha garantizado que pudieran sostener sus identidades como pueblos-nación. Dentro de las iglesias, el culto a San Baltasar también se ha dado muy fuerte en diversas catedrales, ¿no? Las rebeldías, leía algunos relatos de cómo se defendían. Hay un caso en el que cuenta que un grupo de mujeres negras le pega a un hombre blanco que estaba en su caballo porque este le había pegado a un niño esclavizado, por supuesto, de 12 años, ¿no? A un niño. Entonces, bueno, estas mujeres, imagínense, indignadas que le venían a pegar a mi pibe, fueron y le pegaron a este tipo, fue eso, la denuncia. Y en esto, bueno, se usaron muchas de estas herramientas legales, por ejemplo, si su dueño, su amo, son palabras que aborrezco, pero bueno, a veces como que cuesta graficarlo de otra manera para poder expresar estas relaciones de poder, ¿no? Bueno, también podían pedir había tipo un juzgado de los pobres, donde podían pedir que si estaban sufriendo muchos maltratos o las condiciones no eran básicamente dignas, ¿no? Dentro de lo que se podía pedir en ese contexto, podían pedir que fueran vendidos a otras personas, podían pedir, bueno, ese cambio de condiciones. Entonces han sido muy inteligentes, han sido muy estrategas y principalmente han tenido una inteligencia magnífica en poder entender el sistema colonial, saber cómo funcionaba
y poder operar en su favor, ¿no? Digamos, han logrado utilizar las herramientas del amo en su defensa para garantizar su sobrevivencia, ¿no? Bueno, esto de las fiestas, que ya como se daba en los barrios del tambor, esto es algo que sigue sucediendo, en las investigaciones que venimos llevando adelante, las celebraciones, círculos de palabra, muchos etcétera, ¿no? Hay un trabajo muy grande que cuando comparamos lo que sucedía antes no es tan distinto a lo que sucede hoy y las estrategias se van renovando también, ¿no? Y en esto seguimos haciendo historia, no somos parte del pasado, somos parte del presente, somos parte del futuro, no pretendemos irnos a ningún lado, no pretendemos... ¿Cómo? Estamos vivos. Estamos vivos y seguimos reivindicando también nuestra historia negra. Acá les traje 3 imágenes en Candombe Refinería, que es la organización cultural de la cual yo formo parte. Ahí estoy. Candombe Refinería también se presenta como un espacio de resistencia, hace alrededor de 15 años que ese espacio está siendo sostenido en el mismo lugar, que hoy en día también estamos luchando contra el gran crecimiento de la industria inmobiliaria, que está avanzando a pasos agigantados, imponiendo edificios altísimos donde nosotros tocamos los tambores, así que ya nos imaginamos cómo van a aumentar las quejas de los vecinos. Disculpa, porque yo llegué un poquito tarde porque venía de la punta. ¿Esto es acá en San Luis o de dónde? En Rosario. Ah, bien. Sí, en Rosario. En ese barrio, en esa esquina donde tocamos, ahí pueden ver que todavía están las calles de adoquines. Ese barrio tiene mucha tradición candombera, de murga, de tango. ¿Dije tango? No. De tango, ok. ¿Cómo? ¿Antes cuándo? ¿Recién o...? No. Recién. No, Como pero si bien había dicho. hecho tanguera, candombera y tanguera, bueno. De repente se me va cruzando los cables. Pero bueno, tiene mucha tradición, ¿no? de estas culturas negras en ese barrio, así que bueno, no es casual que también estemos ahí, que sigamos en resistencia. Después tenemos el Tambo Afro, que es una tienda que se abrió hace muy poquito también en Buenos Aires, de la mano de Julia Cohen, mi compañera en investigación, que ella está hoy liderando junto a otras 2 compañeras ese espacio, que si por ahí pasan por Buenos Aires lo van a poder encontrar. Es una tienda que reúne a muchísimos productores y emprendedores afrodescendientes que venden su arte ahí en esta tienda, 100% de artistas afrodescendientes, así que eso está buenísimo, también está gestado y gestionado por personas afrodescendientes. Y el Espacio Cultural Defensa, también en Buenos Aires, que es un sitio que ha sido recuperado también gracias a la lucha de la comunidad negra de Buenos Aires. Este espacio, su primer nombre era el Movimiento Afrocultural, después de, por supuesto, todo el racismo que instala y que sostiene los gobiernos de la ciudad. Este espacio fue cerrado y durante muchos años estuvo en disputa para poder ser reabierto y ofrecer la cultura afro a la comunidad negra de Buenos Aires. Y ahí la podemos ver a Marisa Nascimento dando una clase, que es una maravillosa docente de danzas, una queridísima de toda la comunidad. Así que si van por Buenos Aires también tienen este espacio para conocer. ¿Y tienen Instagram? Sí, todo tiene Instagram. O sea, si lo buscamos con estos nombres. Sí, exactamente. Y después, esto de lo que les mencionaba de los quilombos, ¿no? De Arroyo Leyes, un poco de lo que fue esta comunidad de Catamarca, ¿no? También operando un poco como siendo, ¿no? Un quilombo. Vemos como los quilombos como lugares de resistencia, lugares de organización de las comunidades negras que luchaban en contra de la esclavitud, en contra de la opresión, lograban formar comunidades seguras para ellos, donde podían cultivar sus propios alimentos, pensar y diseñar estrategias de defensa.
estas estrategias siguen vigentes, ¿no? Por eso al principio decía, no hay pasado, no hay presente, es todo una cosa sola, porque es difícil decir como, bueno, esto está acá, sino que es una continuidad. Y acá, bueno, en Buenos Aires hace poquito abrió Quilombito, que es un espacio para las infancias. Tenemos la fiesta Quilombo y, bueno, una serie de fiestas afrocentradas que también son organizadas por DJs afrodescendientes, afroargentinas, que, bueno, también es un espacio muy lindo para celebrar nuestras identidades. También tenemos Quilombo afrojujeño en el norte del país. También las compañeras se organizan y vienen llevando adelante iniciativas increíbles que reivindican la historia negra en Jujuy, ¿no? Así que es muy hermoso. Y también, por supuesto, tenemos el Quilombo cuyano, tenemos acá las compañeras que forman parte, junto a compañeras de otros lugares de acá de San Luis, de San Juan y de Mendoza. Así que, bueno, en lo chiquito o en lo grande nos organizamos, seguimos estando, seguimos haciendo comunidad. Así que, bueno, para despedirnos, solamente me queda agradecer inmensamente a personas que han hecho magia, prácticamente, ¿no? Porque es difícil verlo de otra manera, de resistir, de sobrevivir ante las más absurdas violencias, ante proyectos genocidas. Y la historia de nuestra capitana, madre de la patria, así como de Josefa Tenorio, que también ha sido una jinete maravillosa, que lo han dado todo. Hay muchos próceres, muchos líderes que han dejado su huella en las batallas, en las luchas que han garantizado la independencia de este país, que con inmensa interactitud los borró de la historia, los hizo a un lado, cuando, bueno, fue nuestra sangre, nuestra estrategia, nuestra inteligencia que ha sido posible, ¿no? Sobrevivir y también garantizar la supervivencia de otros soldados, ¿no? Después tenemos a la Pocha La Madrid, una gran referenta, que ella le hizo frente a Menem, cuando Menem afirmó que en Argentina no teníamos el problema de los negros como si tenía Uruguay y Brasil. La Pocha, imagínense, con un cuadernito y una virome, salió a hacer el primer censo casa por casa en su barrio, y hizo toda una lista de las familias afroargentinas que estaban en el territorio, lo publicó en una nota en el diario diciendo: señor presidente, los afroargentinos que usted no encuentra, estamos acá. Así que amor para la Pocha. Y después también tenemos a Oscar Alemán, un poco para representar a un gran conjunto de artistas, de músicos, de personas que se dedicaron al teatro, bueno, que hicieron poetas, que dejaron una gran huella también en la cultura y en el legado de la identidad negra en la Argentina. Y Oscar Alemán fue un gran músico, reconocido a nivel mundial, bueno, talentoso como pocos, podría decir. Así que, bueno, Oscar Alemán ha desafiado a los grandes académicos de la música, dejando, bueno, realmente un legado y en honor a su memoria. Hoy en día conmemoramos el Día del Afrochaqueño, el 14 de octubre. También una gran conquista de reconocimiento de las organizaciones afrochaqueñas, que vienen dando una lucha muy grande por el reconocimiento. Y para cerrar, bueno, algunos de los desafíos que encontramos, por supuesto, tiene que ver con la falta del apoyo y del compromiso del Estado y de la sociedad en general, que, bueno, como podremos observar, somos bastante pocos que estamos en este auditorio, en una jornada que viene sosteniéndose hace varios días. Así que necesitamos también que todas las personas se puedan comprometer, que, bueno, puedan también llevar esto que van aprendiendo a sus lugares de trabajo, a sus lugares de socialización, ¿no?
para que vayamos corriendo la voz de que, bueno, en Argentina hubo personas negras, hubo una esclavitud sumamente perversa y sus descendientes siguen estando acá, siguen resistiendo, siguen haciendo un grandísimo trabajo para compartir un poco de aquello que la cultura y del lenguaje que utilizamos todos los días tiene también origen en nuestras comunidades, ¿no? Bueno, y ni hablar, por supuesto, del proyecto de Estado que se llevó adelante, que intentó blanquear y alejarnos también de estos relatos, cómo nos cuesta muchas veces llegar a investigaciones o incluso a poder liderar nuestras propias investigaciones sin que la Academia Blanca también ocupe un lugar protagónico, hablando por nosotros, dejándonos también marginados, o sea que esas prácticas extractivistas, cosificantes siguen estando vigentes, hoy 2025, bueno, la precariedad en la que muchas veces hacemos nuestro trabajo, como bueno, le ponemos mucho cuerpo a lo que hacemos. Bueno, la destrucción del patrimonio y de acervos también obstaculiza que podamos conectar o hacer, qué sé yo, nuestras genealogías, poder hacer una recuperación de nuestra historia, ¿no? Y bueno, y para eso también necesitamos seguir produciendo afrocentradamente para que nuestras voces sigan estando al frente, para que podamos contar nuestras historias, para que, bueno, yo lo cuento con mucho orgullo, a mí esto me encanta, bueno, me entusiasma, esto a mí me llena, a mí me hace bien el alma, ¿vieron? Cuando decís, bueno, esto es lo mío. ¿Cómo? Es claro, es mi identidad y poder transmitirlo con ese orgullo justamente porque hicimos grandes cosas, venimos de sociedades intensamente desarrolladas, con mucha tecnología, con mucha sabiduría y eso sigue estando. Ha cambiado de forma, pero seguimos estando y seguimos reivindicando aquello que nos pertenece. ¿Bien? Así que bueno. Gracias. Muchas gracias. del trabajo que se viene haciendo acá en San Luis, de investigación. Aldana Sánchez no es historiadora, pero a pesar de ello tiene más información que los historiadores de San Luis, esos que se llaman revisionistas. Puntanos, bueno, les está faltando una parte de la historia, habría que invitarlos a explorar un poco más allá de sus... no, la verdad es que he hecho algunos cursos sobre historia de San Luis, porque bueno, soy docente. Conozco al profe Menéndez, él hace un revisionismo sobre la fundación de San Luis, muy interesante. Habla sobre la falsa fundación de San Luis, en oposición a otros historiadores locales, pero todos eluden bastante el tema de la esclavitud en la provincia. No forma parte de sus investigaciones, por lo menos dentro de los cursos de historia de San Luis que he hecho yo puntualmente. Ojalá que me equivoque, ojalá que no sea así, que haya algún historiador que le interese y tenga sus estudios realizados. Espero enormemente equivocarme, pero desde lo que lo he estudiado, desde lo que propone tanto la Universidad Nacional como el Ministerio de Educación Provincial, no está esa parte contemplada. Así que bueno, invitamos ahí a escuchar la investigación que ha hecho Aldana en el primer día de conferencia, que ella ha visitado los archivos históricos de San Luis, las capillas de los pueblos, y se ha comunicado también con algunos historiadores, pero ella sigue profundizando.
universidades, entonces es difícil que las personas también tengan el ejercicio de hacerse la pregunta, Claro. ¿viste? Porque Entonces de como... todas formas, nosotros, todo lo que ustedes nos contaron, lo hemos visto en películas, permanentemente, y es como... Pero claro, pero afuera lo vemos, no lo vemos acá adentro. Entonces, bueno, ese es el objetivo, justamente de que podamos hacer correr la voz y que en cada uno de los lugares que ocupamos, qué sé yo, podemos pensarnos en esto, ¿dónde trabajamos? ¿Cuántas personas afrodescendientes trabajan con nosotras, con nosotros? En la escuela, en la universidad, ¿cuántas personas afrodescendientes? Lo miran mucho. Claro, sí, entonces, bueno, a poder hacernos estas preguntas nos van a ayudar a ampliar la mirada, ¿no? Dice que hay como el test del cuello, ¿no? Que vos tenés que recorrer, mover el cuello, ¿no? Y ver cuántas personas afrodescendientes ves al lado o participando del lugar en el que estás. Entonces, bueno, vamos a encontrar que seguramente en los lugares que ocupamos no encontremos muchas personas afrodescendientes, pero por ahí si nos acercamos a determinados contextos urbanos como con mayor población, donde vemos también esa desigualdad social mucho más profunda, mucho más evidenciada, es muy probable que podamos encontrar en los sectores más vulnerables, en los sectores más con menos acceso a derechos, más precarios, en peores condiciones, que por ahí tengan un tono de piel, un color de piel y sus rasgos se asemejen mucho más a los míos que al rector de la universidad, que no lo conozco, así que nada personal, pero por poner una figura nada más como representativa, ¿no? Un docente de la universidad. Entonces, bueno, poder hacer esas lecturas también nos dan indicios de cómo la gran mayoría de la población ha sobrevivido y en qué lugares ha quedado. Y no porque lo seamos todos, y no para estereotipar que el 100% es así, pero sí eso nos va a poder ayudar a tener una mirada más crítica sobre los afrodescendientes, sobre los pueblos indígenas, digamos, qué lugares están ocupando hoy en la sociedad. Porque existir, existimos. El tema es dónde desarrollamos nuestra humanidad. ¿Y hoy terminan la jornada? Hoy termina. ¿Y no son de San Luis ustedes? No, yo soy de Rosario. Ella sí. Bueno, como parte de esta pregunta que realiza Marta, cuando iniciamos este trabajo de las jornadas, muchas de las personas en mi trabajo me preguntaban si yo iba a dar las conferencias. Y le dije, no, pues claro que no, porque hay personas mucho más preparadas que yo. Entonces, se trata de traer justamente gente formada, que tiene una historia de investigación, con una identidad asumida y con un trabajo previo que pueda realmente enriquecer no tan solo a ustedes, sino también a mí misma, porque yo durante todas estas jornadas he aprendido un montón gracias a mis compañeras que desde el amor han venido a compartir su conocimiento. Y una última pregunta porque me tengo que ir. En caso que pueda juntar un grupo de adolescentes, yo soy presidente de la Comisión Regional de Barrio, y pueda conectarme con una de ustedes para que den una charla sobre todo lo de ayer que me encantó. ¿Puede ser? sí, Yo como les tengo en el WhatsApp, porque para la escuela están egresando, están permanentemente los chicos ni van a cursar, ¿viste? Se puede aprender también para el año que viene. Sí, para el año no, que ya las voy a viene. tener en cuenta, pero por ahí me gustaría porque... Sí, nosotras podemos ir a visitar, para eso está Casa Afro. Casa Afro está para poder acercarse a la comunidad. ¿Tienen? Sí, ¿Dónde queda eso? R de Malvinas 494. Si quieres, te puedes quedar 5 minutos, que creo que hay una compañera que tiene otra pregunta, y entonces ahí podemos como finalizar y hablar como, bueno, de esto otro. Para Claro. que... Sí, para no interrumpir Perdón. nada. Sí. ¿Vos, Tixa, querías preguntar algo? No, como preguntarnos, sino hacer una, no sé, quizás observación. Yo sé que hay muchas personas hablando sobre candombe en plural, diciendo candombes, de candombe es uno solo. Imagínense decir capoeiras.
parte de tradición africana. Y cuando dijiste lo de representación política, solo quisiera mencionarlo para que no se malinterprete el tema de autorrepresentarnos. Porque no necesitamos representación política, sí, pero no necesitamos que cualquier persona nos represente y menos blanca, ¿no? Sino siempre que quede claro que queremos ser protagonistas en esa representación política. Bien. El quilombo que está mencionando la señora. ¿Qué querías saber de quilombo? Perdón, Porque ayer dijiste como que estaba tergiversada o mal entendida la palabra quilombo. Marta, perdón. La usábamos mal. tenemos otra pregunta. Pero después yo voy a hablar con ella y tengo que. Sí. No digo en cuanto, o por lo menos lo que yo puedo entender, ¿no? En representación política, quizás digo, se puede pensar, o no sé si se piensa, por ejemplo, tomar decisiones políticas de una forma más asamblearia, más no, o sea, quizás sí hace falta un referente para que compartir tareas y demás. Pero yo por lo menos lo que entiendo del referente es que las decisiones no son individuales, siempre es todo desde el colectivo. O sea, una comunidad requiere una cooperación, un tejido en red, que me parece que no sé si es lo que ella interpreta o yo estoy interpretando mal lo que ella pregunta. Cuando hablamos de representación política, hablamos justamente de estos lugares de toma de decisión, quienes construyen y elaboran las leyes, quienes ordenan y determinan cómo se va a utilizar el presupuesto, qué derechos se van a otorgar, qué derechos se van a negar, digamos que un poco lo que vemos que sucede todos los días, ¿no? Así como se toma la decisión arbitraria de cerrar el INADI, que es un organismo que ha sido fundamental para nosotros, para la lucha de nuestros derechos, para denunciar la violencia racista que vivimos cotidianamente, ¿no? Entonces, hablar de representación en político-partidaria también nos da la posibilidad de que justamente podamos llegar a esos lugares de toma de decisión para poder construir y proponer otras narrativas y otras acciones de política que puedan atender a nuestras necesidades, digamos que surgen siempre, o siempre pretendemos que surjan de los debates que se dan dentro de la comunidad, ¿no? Por eso insistimos mucho en esto, en dialogar entre nosotros, de construir, de ver, de analizar, de profundizar, ¿no? No pretendemos o no necesitamos que nadie hable por nosotros, sino que nosotros podamos expresar justamente cuáles son nuestras necesidades y qué derechos necesitamos ampliar, porque hoy en día y cómo queremos que esos derechos también sean ejecutados, ¿no es cierto? Cómo podemos hacer uso y ejercicio de los derechos. Esas son construcciones que se dan dentro de los ámbitos comunitarios principalmente, ¿no? Asamblearios también. Tenemos un modelo de encuentro en este sentido, que es en este formato de asamblea, donde bueno, no solo compartimos nuestras realidades, qué avances, bueno, qué desafíos todavía tenemos, sino que también proponemos otras formas de cómo queremos ejercer la política, porque bueno, hacemos política incluso en esos espacios pequeños, ¿no? Entonces, si necesitamos que los representantes seamos nosotros, básicamente, pero bueno, consensuado con la comunidad, ¿no? Porque hay también personas que todavía les falta formación, hay personas que necesitamos que por ahí tengan discursos un poco más aceitados para que eso también se represente en cohesión o cohesivamente, coherentemente con la demanda de la comunidad organizada, ¿no? Y que no pase representar intereses individuales, por supuesto. Después, por otro lado, el carnaval cuando se instala acá en Argentina viene siendo representado o viene traído por la idea europea. Por supuesto que ni en los carnavales o las celebraciones que se dan en los pueblos indígenas responden a esa idea, ese proyecto de Estado que fomentó San
lugar europeo. Eso es necesario que lo entendamos, porque si no se desdibuja y queda cualquier cosa. Entonces, cuando nos ubicamos en el contexto social e histórico de cómo llega la población, de cómo se desarrolla y qué es lo que se piensa, como por ejemplo para lo que es el carnaval o incluso las celebraciones, no sé, eclesiásticas y todo esto, digamos, tienen una intencionalidad de responder a un modelo blanco eurocentrado, y por supuesto que estos proyectos no han logrado prosperar en todas sus dimensiones, ¿no? El pueblo ha hecho un gran trabajo para poder hacer su cultura, que es justamente esto que se mencionó, ¿no? El uso de los tambores, las comparsas, las murgas, el candombe. Entonces el pueblo ha hecho lo suyo para también responder de una manera rebelde, si se quiere, a eso que se intenta instalar como lo lindo, como lo bueno, como el modelo aspiracional. Y después, por el tema del candombe, cada expresión está nombrada como candombe. Sí, por ahí entiendo que se ha dado, que son diversos, que hay una multiplicidad. Incluso en Minas Gerais, en Brasil encontramos candombe, en Paraguay encontramos candombe, y también cada expresión tiene sus particularidades, se expresan de manera bastante diferente, no todas siguen la misma estructura. Así que para mí, que por supuesto no soy una persona nacida en cuna de candombe, qué sé yo, para mí está bueno pensarlo dentro de una gran diversidad, por supuesto, caracterizándolo, invisibilizando y dejando que cada expresión también pueda tener su lugar, su protagonismo, su voz, y desde los diferentes referentes y herederos de estas expresiones culturales tan complejas. No, una cosa no quita la otra. Exacto. Bueno, Muchísimas gracias. Perdón, creo que lo apagué. Sí, lo perdono. Voy a salir tras bambalinas para poder, digo tras bambalinas porque bueno, con Paula, que además de ser, ¿qué venía acá? Además de ser mi compañera de vida, la persona que amo y con quien nos elegimos cada momento para compartir y crecer, somos fundadoras y creadoras de Casa Afro San Luis, un espacio ¿Te molesta si les grabo? un espacio para que la comunidad pueda asistir, para que sirva de contención, que sirva de formación, primero interna y luego externa o simultáneas igualmente. Estuve aproximadamente 2 años, si no es que un poco más, alejada de lo que es el activismo activo, bien alejada de los colectivos, porque, bueno, a veces uno se acerca a los colectivos y los colectivos están formados por humanos y los humanos cometemos errores y nos equivocamos. Y a veces cuando uno se encuentra con su comunidad, idealiza y romantiza mucho y después, bueno, el universo nos da una cachetada y uno intenta volver a retomar. Y tengo la suerte de que mi compañera me ayuda a seguir confiando, me incentiva a seguir confiando. Entonces creamos esta instancia por muchas razones. Primero, bueno, como ella ya lo nombró, es docente y pudo comunicarme todas las formas de racismo que ve en la educación, que ve en la institución en la que trabaja, y me hizo recordar lo necesario que es que la ley que nos ampara, entre comillas, voy a decir, es necesaria tenerla, no es necesaria cumplirla, es necesaria que los gobiernos de la provincia, de las provincias, puedan adherirse
y que las regulen y que se cumpla. Entonces dije, bueno, dale, vamos en esta, y si hacemos algo, perfecto, hablemos con Itatí, me dijo una profe que conozco de la uni. Bueno, y nos encontramos con Itatí, Itatí me hizo volver a confiar, Itatí, Melina, Itatí Arce y Melina Masi, nos abrieron la puerta, y en esto que uno dice, que a veces los discursos que escuchamos, las personas que nos dicen se llenan la boca diciendo la salida es colectiva y su accionar es totalmente incongruente con lo que dice. Itatí me dio esperanzas, y además de eso me confirmó de que la salida es colectiva, Itatí y Melina. Si no hubiera sido por ellas, esto realmente no hubiera sucedido de la forma en que ha sucedido, porque ellas nos abrieron la puerta. Y quiero decir, si en algún momento alguien de la universidad ve este video, que es necesario que valoren a los docentes que se entregan por su pasión, que le muestren a sus alumnos otra mirada al mundo, que les abren las perspectivas y que los incentivan a transformarse, porque eso no lo hace cualquier persona. Y eso me hizo recordar las personas que me encuentro en el mundo, ¿no?, de mi comunidad, de mi comunidad, y decir, bueno, vamos de nuevo, pero vamos de nuevo también desde un lugar amoroso, en donde ese lugar amoroso también es dejar atrás el propio ego y hacer participar a cualquier persona más allá de cómo me caiga a mí esa persona, que tiene que ver con ocupar un espacio, y que es importante ocupar los espacios. Espacios que nos han sido negados, espacios que nos han sido quitados, ultrajados. Entonces quiero agradecer profundamente a Itatí, a Meli, a sus alumnos, que son los mejores del mundo, y los voy a repetir para siempre, porque el compromiso que han puesto ustedes en estas jornadas, ni muchos de nuestros compañeros de esta provincia lo han hecho. Y eso, el valor que es para nosotros como comunidad, su interés, su compromiso, su ganas de conocer y el respeto, es invaluable. Es invaluable. Si en ustedes han logrado cambiar la mirada, en nosotros no se imaginan cuánto. Es poder decir, sí se puede, hay futuro y estamos por buen camino. Y no estamos solos. Hay personas que nos acompañan, que no solamente quieren apropiarse de los saberes, ¿no?, como debo decir, también la universidad, ¿no? Entonces, gracias, porque sin ustedes esto no hubiera sido lo que es. Gracias a mis compañeras también. Mis compañeras que vienen transitando desde hace mucho tiempo, de las cuales aprendemos mucho. A todas las compañeras que han venido en esta semana y a quienes por cuestiones personales no pudieron venir. Y voy a hacer también otra mención, voy a aprovechar, me voy a ¿cómo que se llama? A lanzar, digamos, de arriba a la manzana. No, bueno, si me quieren dar un lugarcito, bueno, vamos a ver. Agradecer también, profundamente a las compañeras de Merlo, que vienen haciendo un active continuo, y eso es importante. Trenzar raíz de Merlo viene haciendo actividades concretas y continuas, que eso es muy importante, porque no solamente se puede celebrar un 8 de noviembre por año, ¿bien? Es siempre mantener ahí el active siempre. Y quiero les voy a hablar a ustedes, pero ojalá les llegue esto al gobernador Poggi, ya que él ha firmado un proyecto, ha presentado un proyecto para que le aprueben, para declarar el 2026 el año de la educación en conmemoración a la primera escuela de Domingo Faustino Sarmiento, que está ubicada en
campamento en la localidad de San Francisco San Luis. Entonces, ya que a él le interesa tanto la educación, lo comprometo, y voy a mirar a cámara, Polly, te comprometo que tenés mi número de teléfono y seguramente el proyecto de Casa Afro sigue estando a consideración en tu escritorio. Te comprometo que te comuniques y si de verdad te interesa la educación, convoques a Casa Afro y a todo el respaldo afroargentino que tiene para ir a cada escuela de la provincia a contar nuestra historia, porque eso es parte de la educación y eso es parte de la memoria de un país. Así que te comprometo, Polly, y espero tu llamado. Muchas gracias por estas jornadas increíbles. Gracias. Poderosas. Felicitaciones. De a poco, todas las facetas. La licenciada todavía no puedo los grupos, yo dije no podemos en grupos. No tomes el no tomes. Se tarde, Sí, está grabando. Paulina necesitaba lo paro. Así que barriando.